20 de abril de 2023. Esto va increíblemente rápido. Ya estamos hablando que nosotros prácticamente ya nos metimos en la recta final de nuestro curso. Hoy tenemos nuestra sesión número 27, prácticamente de 30 sesiones que estaban programadas. Van a ser al final, entiendo, 29, pero la sesión anterior en la que trabajaron con Cristian, entiendo, lograron aprovechar bien el tiempo respecto de plantear algunas inquietudes y algunos tips que Cristian les dio referente al tema del trabajo de investigación. Así que eso lo que hace es elevar nuestra expectativa respecto de los trabajos que vamos a recibir. Esperemos que estos sean acordes a esas expectativas que se están generando. Estamos seguros de que sí. Bien, el tema de hoy es un tema en el cual vamos a identificar muchísimos de los conceptos que nosotros hemos venido manejando y vamos a ver cómo es que se entrelazan estos conceptos, estas definiciones, esos esquemas que hemos venido abordando a lo largo de todas nuestras sesiones anteriores. Hay muchos elementos con los cuales ustedes ya están muy familiarizados. El tema de hoy, bioeconomía. Arranquemos. Bueno, de acuerdo con CEPAL, FAO y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el IICA, la bioeconomía es un esquema basado en el consumo y la producción de bienes y servicios derivados del uso directo y la transformación sostenible de recursos biológicos, y donde la biomasa que generan los procesos de producción, transformación, consumo de recursos naturales renovables son el punto de partida para este esquema, para estos modelos, en la cual la segunda parte del concepto dice que aprovecha el conocimiento de los sistemas, los procesos y principios biológicos. ¿Por qué es importante separar esto acá? El concepto de bioeconomía, como se observa así en su conjunto, pareciera algo nuevo, algo innovador, algo de reciente creación o recientemente pensado. Sin embargo, no es del todo así, o afortunadamente no es tan así. Mucho de esto ya se ha venido haciendo desde hace muchos años. Incluso en nuestro país hay muchos aprovechamientos relacionados con lo que ahora se llama bioeconomía. Entonces, si bien esta bioeconomía como concepto es relativamente de reciente uso, las partes que involucra, particularmente los temas de el conocimiento de los sistemas, van a entremezclar tanto conocimiento ancestral como aprovechamiento de los recursos a través de esquemas tradicionales. Recuerden que cuando hablamos de tecnología, no estamos hablando necesariamente de máquinas, herramientas, equipos, aplicaciones de laboratorio
eh, respecto de esto. No, tecnología parte del uso de semilla mejorada, mejorada a través de conocimiento ancestral, mejorada a través de utilizar la mejor semilla, algo que hace un agricultor de generación en generación, para poder obtener productos de buena calidad. Entonces ese conocimiento ancestral, esa tecnología tradicional, esa manera habitual de hacer las cosas, se mezcla con tecnologías modernas, con resultados de investigación y desarrollo, con el propósito de aplicarlos a una forma más efectiva y sostenible de utilizar recursos naturales renovables para procesos de producción basados en un esquema de sostenibilidad. De eso se trata el tema de bioeconomía. Nuevo como concepto combinado, pero con elementos que desde hace mucho el hombre, la sociedad y las economías hacen un uso particular de este. Dejemos esto acá un segundo. Y aquí quiero mostrarles esto. Vamos acá. Uy. ¿Dónde estoy? Aquí. La pestaña. Acá. ¿Está en pantalla? Sí, Lick, ya está en pantalla. La bioeconomía es un modelo de desarrollo para responder las necesidades del futuro, donde se aplican los conocimientos que se tienen hoy para aprovechar al máximo todos los recursos biológicos que se generan en la cadena productiva. El enfoque que presenta la economía circular, con fuerte énfasis en la reutilización y reciclaje, es un buen punto de partida para iniciar la aplicación de principios bioeconómicos. Una de las metas inmediatas de la bioeconomía es aprovechar la biomasa generada en los procesos agrícolas para sustituir de forma progresiva la dependencia de los combustibles fósiles. Aplicando los conceptos de la bioeconomía, nacen los biocombustibles, las biofábricas, la biomedicina, el bioturismo, los bioalimentos, que cada día suman nuevos emprendimientos. Los procesos de producción lineal, basados en el esquema extraer, procesar, transformar, utilizar y descartar, no son sustentables en el largo plazo. El crecimiento de la población mundial demanda cada vez más un modelo sustentable que no dañe al ambiente y a la vez sea más eficiente en el uso de los recursos naturales. Las estrategias de sostenibilidad planteadas por la bioeconomía proporcionan respuestas a 11 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU para el año 2030. Agropedia, por Agrotendencia TV. Muy bien. ¿Qué le llamó más la atención respecto al tema? ¿Quién arranca? Michael, adelante. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Hola, Michael.
Buenos días. Pues yo lo que entendí en el video y lo que me llamó más la atención fue que es como una alternativa, se podría decir, y de lo que tenemos hoy en día, ¿verdad? Como pues, lo decía en lo de los biocombustibles y todo eso, que Ujú. ya no se dependa tanto de un solo producto, en este caso, del petróleo, y que se pueda también reutilizar de una mejor manera los desechos que deja el proceso lineal. Eso podría ser lo principal que a mí me llamó la atención. Perfecto. Excelente. ¿Alguien más? Auri, Azucena. Sí está aquí, ¿verdad? Hola. Cuando Michael se refiere a el tema de la utilización en forma lineal de los recursos naturales, ¿con qué y ese esquema es un sistema no sostenible? ¿Qué alternativa hemos analizado y estudiado con anterioridad para ese cambio en la utilización de los recursos naturales? Particularmente, en este caso, de los recursos naturales renovables. ¿Con qué lo mezcla? ¿Con qué lo asocia? Efectivamente, efectivamente. Sí, entonces, de eso se trata nuestra sesión de hoy. Nuestra sesión de hoy es relacionada con qué tipo de aprovechamiento se puede hacer respecto de los productos o los recursos naturales renovables. La bioeconomía entonces está enfocada en producir, utilizar y conservar estos recursos renovables. Toda la parte, esta parte, todo este prefijo bio, de biocombustibles, biomedicina, las biofábricas, todo eso que vemos ahí, lo vamos a relacionar estrictamente con recursos naturales renovables, porque precisamente estos son los que dan la potencialidad de utilizados bajo este tipo de esquemas, poder entrar efectivamente en un modelo de sostenibilidad. Que los procesos sean basados en un esquema renovable, sostenible e innovador. Estamos hablando también de ese tema de economía circular, que recuerden, es uno de los elementos principales o de los que más destacan con el tema de la economía verde. Acá en realidad, con el tema de bioeconomía, vamos a poder visibilizar muchos de los elementos que hemos venido analizando respecto de economía ecológica, economía de recursos naturales, economía ambiental, economía verde y su elemento, como mencionaba, economía circular.
¿Cuál es el objetivo? Mezclar la mejor forma de utilizar los recursos, parte de mezclar tecnología tradicional con tecnología moderna, conocimiento ancestral con el conocimiento que dan todos los procesos de investigación y desarrollo que se han venido realizando por años. Por eso partía de aclarar de que esto como concepto parece relativamente nuevo. Sin embargo, trae tras de sí la aplicación de muchas cosas, de muchos procesos que ya se hacen desde hace mucho tiempo. Particularmente importante para esto es de que hay que partir de cómo funcionan los ciclos naturales, de cómo funciona en cuanto a su producción, a su crecimiento, las diferentes especies de biodiversidad. La bioprospección se ha encargado desde hace muchos años de analizar las diferentes especies animales y vegetales que existen para obtener de ellas elementos o componentes que son muy importantes desde hace ya bastante tiempo. Para dos industrias en particular es destacado el uso de la bioprospección. Para la industria alimenticia, pero particularmente importante, y son los que más recursos han destinado a bioprospección, la industria farmacéutica. Ecosistemas como los de América Latina, donde lo que predomina es el bosque tropical, son precisamente el hábitat que da mayores potencialidades para este tipo de modelos, para este tipo de esquemas. En el bosque tropical se tiene guardada la esperanza de que siempre se va a poder encontrar ese componente que va a poder curar muchas de las enfermedades de este mundo moderno. Porque también desde tiempos ancestrales, varios de estos componentes se utilizan de forma directa para aliviar ciertos malestares o ciertos males. La medicina naturista, por ejemplo, la medicina homeópata, basa en la utilización de medicina obtenida directamente en la naturaleza a través del aprovechamiento de los componentes que ya se identificaron y que la industria farmacéutica de química aprovecha también, por supuesto mezclado con algunas otras cosas o haciendo ese tipo de combinaciones que la naturaleza solita no hace, igual que hace con el resto de aplicaciones. Recuerden que un principio básico de nuestro curso ha sido el insistir, mire el pleonasmo, insistir de forma reiterada en dejar claro, sí, seguimos insistiendo, que el hombre por sí no tiene como creación propia nada. Nada. Todo lo que hace, bueno,
como si fuera poca cosa. No, es un avance extraordinario. Pero todo lo que ha conseguido ha sido a través de combinar y transformar elementos que la naturaleza le proporciona. La magia, el encanto, la innovación de esto ha sido el saber qué es lo que tiene que mezclar, pero ha aprendido a hacerlo a través de analizar, de sintetizar cada una de las cosas que emplea, cada una de las cosas que utiliza, sabe a cabalidad qué tiene. Y eso es bioprospección. Cada uno de los elementos de los que dispone para producir sus satisfactores ha sido a estas alturas del juego cuidadosamente analizado para saber qué puede obtener de cada una de las especies que tiene identificadas. Por supuesto, eso no está en capacidad de hacerlo así, a ese nivel, países como el nuestro. Países como el nuestro somos prácticamente por el lado de ese volumen, receptores netos de ese avance tecnológico. Sin embargo, en los temas de bioeconomía, ese conocimiento que tienen los productores locales es realmente importante, porque son los que durante siglos han logrado mantener sus producciones, utilizando de mejor manera sus recursos. Claro, a esto hay que sumarle o ponerlo en el contexto de todos los otros muchísimos problemas y las complicaciones y los desafíos que también hemos venido analizando durante el curso. Contextos de cambio climático, contextos de desigualdad, contextos de una inadecuada distribución de los recursos productivos, ley de rendimientos físicos marginales decrecientes, esquemas de producción basados en secano. Todas estas situaciones que han venido a diezmar la capacidad de los productores en cuanto a un volumen de su producción, no en cuanto a cómo aplicar el conocimiento que tienen ya respecto de los procesos de esto. Entonces, buena parte de este tema de bioeconomía es rescatar y aprovechar en términos modernos o con la combinación de la tecnología y del conocimiento moderno, todos estos elementos que la naturaleza ya le da. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Lick, todo bien. Hay países a nivel internacional, este esquema de bioeconomía empezó con mayor fuerza en el seno de países de la Unión Europea. Sin embargo, durante los últimos años se ha extendido al resto de continentes. En América Latina, uno de los casos destacados, primero por la forma en que ahí se conciben las cosas y segundo por su cercanía. Es el caso de Costa Rica. La Estrategia Nacional de Bioeconomía de Costa Rica, que está para un escenario de mediano plazo, 2020-2030, trae dentro de sus elementos
destacados: la utilización de biomasa natural y cultivada para producir alimentos, forrajes, fibras y energía, pasturas naturales, recursos marinos y biomasa producida mediante acuicultura y biomasa forestal. ¿Cuál es la idea respecto de esto? Primero, uno de los objetivos es disminuir la dependencia de los combustibles fósiles. Tal lo veíamos en el video. Otra es, debe seguirse el esquema del aprovechamiento vertical aplicando la tecnología para producir más y para producir mejor, bajo la premisa que el crecimiento poblacional es uno de los factores que más presión ejerce respecto de los recursos naturales. Y desafortunadamente, los recursos naturales renovables no son la excepción. Es una presión muy fuerte. La ventaja es que estos dan o permiten en tiempos de generaciones humanas relativamente cortos renovar ese inventario o stock de capital natural. Por eso es que la bioeconomía se especializa en recursos naturales renovables. Otro de los elementos destacados es que la aplicación del conocimiento sobre recursos, procesos y principios ayudan a utilizar mejor los recursos naturales. Igual que cualquier otro factor de producción, recuerde que lo que está detrás es el concepto del costo de oportunidad. Claro, este debe estar enmarcado en un esquema de sostenibilidad. Tiene que ser económicamente conveniente, natural o ambientalmente favorable y socialmente conveniente. Si no, no es sostenible. Bajo esos mismos esquemas de economía circular, pero también de economía verde, el uso de reciclar, reducir y reutilizar es vital, particularmente partiendo del enfoque que esto es un aprovechamiento de residuos. Todos los procesos de producción de bienes y servicios generan residuos en todas sus presentaciones: líquidos, sólidos y gaseosos. En los tres estados de la materia se generan residuos y desechos. Lo importante es fomentar un mayor y mejor aprovechamiento de esos residuos, utilizando diferentes esquemas para poder aprovechar de mejor forma estos recursos naturales renovables que están presentes en la biodiversidad. ¿Vamos bien hasta acá?
¿Están por aquí? Sí, Lick. Sí, aquí están. Vayamos poniendo ejemplos para el caso nacional de cosas que ya se hacen. Bueno, biomasa de cultivos agrícolas que es proveniente de los residuos que quedan. La biomasa entonces se utiliza para producir alimentos, forrajes, fibras y energía. Centrémonos en este último, energía. Desde hace unos 20 años, ya casi llegando a 20 años, el aprovechamiento del bagazo de caña para la generación de energía ha sido una inclusión importante, no solo en la matriz eléctrica, sino en la matriz energética de nuestro país. La utilización de bagazo de caña ha permitido, primero, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la quema de ese bagazo a cielo abierto. Ya no se quema así, sino se ponen turbinas. Y ahí esa energía calórica sirve para producir energía eléctrica. Ya no solo para los procesos en sus instalaciones, sino que un porcentaje importante de su excedente constituye un porcentaje muy importante de la producción de energía eléctrica nacional, entre un 18 y un 20% de la energía que se produce durante esta temporada, entre noviembre y mayo, que es precisamente coincidente con la zafra y con la parte más seca de nuestras estaciones, lo que nosotros llamaríamos nuestro verano, en el cual el aprovechamiento de las fuentes hidroeléctricas es bajo. Es la época en la que menos llueve, por lo tanto el nivel de los ríos, eso se llama estiaje, es muy bajito y no puede tampoco acumularse mucho en las presas y las represas. Por lo tanto, tanto la que se genera a través de las corrientes de los ríos como la que se almacena, el volumen es mucho menor. Por lo tanto, no se podría generar mucha energía hidroeléctrica. Sin la incorporación del bagazo de caña, recuérdense que la demanda no baja en función de que está lloviendo menos. Para nada. Por el contrario, con el crecimiento poblacional, los satisfactores también tienen presión. Los servicios son satisfactores. Si no es por el bagazo de caña, la energía sería más cara y además habría mayor contaminación. Entonces, un subproducto que está muy bien utilizado respecto de un esquema bioeconómico. Producción de recursos marinos y aquí ya había encontrado esta diapositiva, que bueno que tiene fuente, porque los errores que están aquí puestos no son míos. Biomasa de los recursos marinos y producida mediante acuicultura. Aprovechamiento de hidrobiológicos para varios fines. La primero, para generación de alimento, por supuesto. Durante los últimos años,
En Guatemala ha crecido mucho la producción de especies de hidrobiológicos. Particularmente importante el tema de la producción de tilapia, pero también de camarón, que son muy bien aprovechados mediante técnicas de acuicultura. Esta es producción, no son hidrobiológicos extraídos, no es pesca, es acuicultura. Biomasa forestal. Sobre esto hemos hablado en diferentes momentos. Hablamos de los incentivos forestales. PINFOR, que ahora se llama Probosque, y el PIMPEM, que es el programa de incentivos para productores con pequeñas extensiones de tierra. Hablamos que habían dos tipos de plantaciones forestales. Plantaciones forestales de protección, que lo que buscan es la conservación de los servicios ecosistémicos que el bosque presta. Pero el otro tipo de plantación forestal es el que va destinado al aprovechamiento de los recursos forestales maderables, que pueden ser para muebles, para construcción, para embalaje o bien para energía. Son bosques energéticos. La leña que se obtiene de acá es prácticamente una leña certificada que va a disminuir los problemas de tala ilegal en alguna medida, siempre y cuando las condiciones para el acceso a esa leña lo permitan. Si no, de todas formas, deforestación para utilizar leña como combustible puede haber, y mucha en nuestro país, pero este es un esquema de bioeconomía, plantaciones forestales con fines energéticos, o bien con todos los usos que se dan en el clúster forestal. Acá debemos incluir también, para el caso nacional, las concesiones forestales de la Reserva de la Biosfera Maya. Otra circunstancia importante es la biomasa de desecho que se genera. Aquí está el otro error. En los sectores agropecuario, aquí debe decir pesca, lo dice pesca y acuicultura. Sector forestal y agroindustrial. Toda la producción de bienes y servicios genera residuos y desechos. El aprovechamiento de esta biomasa dispuesta apropiadamente se puede utilizar para generación de energía. Particularmente importante la generación de biogás. Hablamos respecto de que es importante la separación en la fuente. La separación en la fuente de los recursos, de los residuos que se generan a nivel domiciliar es importante. Hay ya un acuerdo del Ministerio de Ambiente que hace obligatoria esa separación en el origen. ¿Qué puede suceder con esto? Bajo este esquema de economía circular, es sumamente importante
la separación en el origen de los desechos orgánicos y de los residuos que son reciclables, madera y cartón, papel, vidrio, metales, plásticos. Se pueden aprovechar de varias formas. Una de ellas es los desechos no orgánicos son reciclables. Mientras más material reciclable se emplee para la producción de cualquier cosa, menor es su demanda sobre materia prima virgen, lo que mejora la estructura de costos por un lado y también baja presiones sobre los recursos naturales, renovables y no renovables. La otra es, se puede hacer o producir biogás y también se puede producir compost, que es abono orgánico, que es utilizado para producir, pero su aprovechamiento no ha sido en la medida que, en las potencialidades que se pueden dar. Este último, aquí es el que estábamos hablando de la bioprospección. ¿Dudas? Por el momento no, Lick. Ninguno. ¿Todo bien o no se está entendiendo mucho? ¿A cuál le hacemos caso? Bueno, han habido a lo largo de la historia de América Latina en particular varios intentos respecto de cuál es la línea de desarrollo que nuestros países deberían adoptar. Una parte importante de esto es lo que se señala respecto de la producción verde. En cuanto al uso de fertilizantes, abonos para el fomento de la producción. Eso en América Latina tuvo resultados favorables, algunos, pero también tuvo fuertes impactos respecto de los recursos naturales. Entonces, además, resultó ser un esquema relativamente débil por el poco valor agregado que las materias primas presentan. Muchos de los países de América Latina son exportadores de productos básicos, materias primas en general, pero muchas de estas consideradas commodities. ¿Quién se recuerda o quién me ayuda conceptualizando a qué nos referimos cuando hablamos de commodities? Adelante, por favor. Adelante, por favor.
Sí, pues son bienes que, digamos, son bienes que son de alguna forma materia prima para producción de otros productos, o dicho de otra forma, son insumos necesarios para la fabricación de otros productos y no como producto final. Mm, pero tienen otras características que hacen que efectivamente se denominen commodities. Hay dos particulares. Son materias primas con poco valor agregado. Uno. Dos, su precio se fija en un mercado de futuros, se fija en la bolsa. Cuando hablamos de los commodities, hicimos referencia al deterioro de los términos de intercambio. ¿Qué vendemos y qué compramos? ¿A quién le vendemos y a quién le compramos? Y como los precios se fijan en un mercado de futuros, el precio lo pone el comprador y nos lo paga tan barato como aguantemos, como estemos dispuestos a vender. Por otro lado, es quien nos vende los bienes intermedios o los bienes finales. Y pone el precio el vendedor. Y nos lo cobra tan caro como aguantemos. Pues por donde lo vea, por donde lo vea, es complicado. Vende al precio que le imponen y compra al precio que le imponen. Y eso sucede porque son commodities. Objetivos de la bioeconomía. Desarrollar sectores basados en productos biológicos, recursos naturales renovables. Se espera crear cerca de 1 millón de nuevos empleos verdes para 2030. Convertir residuos con poco valor añadido, metiéndolos en esquemas de economía circular, y estos pueden ser materias primas para otros productos, con una cadena mayor, con mayor agregación de valor. Sustituir el material fósil por alternativas renovables. Así el comentario en la sesión anterior respecto de que para mí este icono está equivocado. Estamos hablando de bioeconomía y esto está tomado de perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural, que habla sobre el tema de bioeconomía. Este icono es una torre de generación eólica, que lo que aprovecha es el viento. Y la bioeconomía sustituye material fósil por alternativas renovables, pero de biocombustibles o de biomasa. Entonces es un errorcito. Se ve bonita, pero hay que tener para más adelante, cuando le toque hacer una de esas, piense que lo que transmite tiene que estar acorde a lo que se ve. Ahorita va a decir, pero en el video también había una eólica. La torre eólica estaba en un campo productivo. Lo que había ahí era ganado y agricultura. Ese espacio abierto que se puede aprovechar, sí, pero esa parte del segmento no hacía referencia a ese tipo de energía renovable. Hace referencia a biomasa y biocombustibles. Si hay mayor agregación de valor, hay ingresos adicionales. Para todos, agricultura, ganadería, silvicultura, caza, pesca. Al menos
11 de los objetivos de desarrollo sostenible se pueden atender a través de la implementación de bioeconomía. Acá vamos a encontrar el prefijo bio, bioenergía, biomateriales, bioinsumos, bioquímicos, biofármacos, biocosméticos, todo lo relacionado a biodiversidad, asociado a productos, a recursos naturales renovables, utilización directa y otros servicios que se pueden vincular a estos. Prácticamente para todos los sectores agropecuarios, aprovechando los procesos y principios biológicos, todos los ciclos que se dan, inclusive los ciclos biogeoquímicos. Conocimiento ancestral e investigación y desarrollo nuevo, aprovechable en todas las industrias. Lo importante acá es que pongámoslo con el tema de cadenas. Para cadenas exitosas, los proyectos deben ser multidisciplinarios. Ese es un aprovechamiento que tiene que darse importante. Buscar reducir la dependencia del petróleo, cambio climático, recursos, demanda de alimentos. Esos son desafíos que tiene que tener respuestas globales. La bioeconomía busca eso, además de articularlo con acá, agenda de ODS, producción sostenible de recursos, nuevos productos, bioplásticos, bioinsumo. Cada vez que hay prohibiciones respecto de uso de plástico de un solo uso, pajillas, bolsas, hay innovación tecnológica. Se mezclan algunos elementos que hacen que sea biodegradable. Esa parte es muy importante. Yo necesito concluir nuestra sesión de hoy acá. Quiero recordarles que mañana tienen comprobación de lectura en este salón a las 7. Y bueno, llenen por favor su asistencia. Yo necesito retirarme en este momento. Surgió algo que debo atender de inmediato. Y bueno, me disculpo con ustedes y nosotros nos vemos nuevamente el martes. Mañana no olviden su comprobación de lectura en este salón a partir de las 7 de la noche. Gracias, feliz noche. Igual Gracias, Vic. Feliz noche. igual que estén bien.